más oscura del black metal noruego, cuando las iglesias ardían y los cadáveres maquillados hablaban de nihilismo y muerte, surgió una figura única que desafió las reglas del culto. Galder, fundador de Holmal Child, tomó la esencia cruda del black metal y la vistió de melodía, técnica y estructura. Mientras otros predicaban el caos absoluto, Galder compuso con precisión, grabó en estudio con obsesión por los detalles y dio al género un giro melódico y accesible, sin traicionar su atmósfera demoníaca. Holman Child, formado en 1993 en Oslo, Noruega, por Thomas Rune, conocido como Galder, junto a Jardar y Tjotal, músicos que más adelante tendrían vínculos con Dimmu Borgir. Desde el principio, la banda mostró una ambición compositiva que los separaba de los contemporáneos, riffs aislados, melodías obscuras y una fuerte influencia de la música clásica y el death metal melódico. Ya desde sus demos, Holman Child fue considerado un proyecto de alto nivel técnico. En 1996 debutaron oficialmente con su primer álbum, Burn on the Flickering. Este fue un debut atmosférico con un sonido más sucio y agresivo que sus futuros trabajos. A pesar de una producción áspera, destaca su estructura compleja y el equilibrio entre la brutalidad y la belleza. Temas como Demons of the Torncastle o Swallowhead by Aberrant One marcaron un precedente en el black metal melódico. Este se convirtió en una obra de culto para quienes aman la crudeza con arreglos más pensados. Sin embargo, la apertura de la escena metalera se abrió con el disco The Pagan Prosperity, que fue lanzado en 1997, un disco más limpio y melódico. Aquí se refuerza la identidad de Galder como compositor, en donde las canciones son más cortas, directas y con riffs memorables. En este álbum destacan temas como The Millennium King, Returns of the Night Creatures y sin duda My Kingdom Will Come. Es un disco que tuvo una recepción muy positiva y consolidó al grupo como líderes del black metal melódico europeo junto a Dissection y Nightflare. Al lanzar el disco A Natural Spiritual Invasion en 1998, se presentó un proyecto más agresivo, con batería grabada por Gene Hogland, quien formó parte de bandas como Strapping Young Land y la banda Dead. Es un disco más técnico y menos atmosférico, con una velocidad brutal en donde temas como Towards Eternity y The Soul Receiver destacan por su intensidad. Es un disco en donde muchos fanáticos lo consideran como el más infravalorado del grupo. El disco más sinfónico y accesible es sin duda Revelation 666, que se grabó en el año 2000, el cual produce himnos melódicos que filtrean con lo épico como Phantoms of Mortem o In Black Endless. La producción de este material se aleja del sonido más sucio que inicialmente lanzaron, lo que le ganó críticas puristas, pero para muchos es una obra cumbre al abrirles la puerta a más audiencia fuera del círculo del black metal tradicional. Pero la madurez de la banda llegaría con el disco In Defiance of the Sixth Sense, que fue lanzado en el año 2003, el cual es un álbum oscuro, elegante y muy melódico. En este material, Galder se apoyó en Nicholas Baker en la batería, quien trabajó con Dimmu Borgir y Crownfield. Canciones como Phyllones of the Christian Art y Black Seeds of Virgin Soul reflejan una crítica intensa al cristianismo, envuelta en una producción pulida. Este es sin duda un disco más equilibrado y atmosférico. Sin embargo, compromisos de Galder con Dimmu Borgir provocaron que al lanzar el disco, Vermin se convirtiera en una producción más directa, cruda y menos sinfónico, en donde muchos riffs y estructuras tienen toques de thrash y death. Temas como Twilight Dimension y War of Fidelity son brutales pero menos memorables que trabajos previos, por lo que fue considerado como un disco sólido pero menos inspirado. Al llegar el año 2009, se lanzó Slave of the World, el que sería el último disco hasta la fecha, en donde presentaron un regreso a lo sinfónico con mucha fuerza, pero también una sensación de cierre. Canciones como la anónima Slave of the World muestran a un Galder más maduro pero menos prolífico. Tras ese álbum, Holman Child entró en un largo silencio. Uno de los principales conflictos en la historia de Holman Child ha sido por la doble vida que Galder como miembro fijo de Dimmu Borgir hasta el año 2000. Mientras su banda principal crecía en fama y controversia, Holman Child quedaba relegado en un proyecto personal intermitente, grabado en solitario y sin giras reales.
Child nunca tuvo formación estable ni giró extensivamente debido a que Galder compone y graba casi todo él mismo, guitarras, bajos, teclados, voces, contratando bateristas de sesión. Algunos fanáticos lo ven como un capricho de estudio, sin el espíritu de una banda viva, mientras que otros lo consideran un genio que prefirió el control total de la fama. Aunque Child ha mantenido un perfil bajo en cuanto a escándalos mediáticos, ha sido objeto de varias críticas, acusaciones de ser demasiado limpio para el black metal tradicional. Su sonido más melódico, sinfónico y producido lo aleja de la escena cruda del género, pero sin duda, la mayoría de las críticas en su entorno es la falta de actividad en vivo. Muchos fanáticos han esperado por décadas una gira real o presentaciones en festivales, pero Galder rara vez toca con Child en directo. Aunque Galder evita copiar el sonido de su banda, los paralelismos con Dimmu Borgir son constantes y han generado debates sobre la autenticidad de ambos proyectos. En un giro inesperado pero largamente ansiado por los fanáticos, Galder anunció en el año 2023 la salida de Dimmu Borgir, banda en la que fue guitarrista durante más de 20 años. La noticia tomó por sorpresa a la escena del metal, especialmente porque Dimmu no estaba particularmente activa. Muchos daban por sentado que Galder simplemente se mantenía en segundo plano. Según declaraciones en entrevistas y redes sociales, Galder dejó Dimmu Borgir por la falta de motivación artística y diferencias creativas internas. Aunque fue diplomático, dio a entender que su rol en la banda estaba cada vez más limitado y que su impulso por crear música oscura, melódica y personal nunca desapareció, pero había sido relegado por la agenda inactiva de Dimmu. Es momento de volver a lo que me hizo empezar todo esto. Child es lo que realmente soy, dijo en una entrevista. Con la salida oficial de Dimmu Borgir, Galder confirmó en el año 2023 que trabajaba en un nuevo disco de Child, el primero desde Slave of the World. Esta vez, según él, sería un trabajo más ambicioso, con una producción moderna, orquestaciones obscuras y un enfoque más místico y melancólico. Estará inspirado en el folclore escandinavo, el ocultismo clásico y el existencialismo. El álbum ya está compuesto en su mayoría y se encuentra en proceso de grabación. Por primera vez en años, Galder ha insinuado la posibilidad de llevar a Child al escenario en vivo, aunque con reservas. Aclaró que no le interesa hacer giras largas, pero podría presentarse en festivales seleccionados con una banda de apoyo. Esto marcaría un antes y un después, ya que Child nunca ha sido una banda activa en vivo. La mayoría de sus discos fueron grabaciones solitarias de estudio, por lo que los fanáticos siempre han soñado con escuchar temas en directo. Este regreso no solo representa el retorno de una banda, sino el cierre de un ciclo. Galder elige su voz auténtica por encima del reconocimiento comercial y coloca a Child donde muchos siempre creyeron que debía estar, al frente de su legado musical. Para los fanáticos del black metal melódico, esto no es nostalgia, es resurrección. Child nunca necesitó escándalos públicos, conciertos multitudinarios ni adoración satánica explícita. Su propuesta fue más íntima, melódica y personal. Fue la cara elegante del black metal noruego, un proyecto que desafió la idea de que lo melódico era traición. En un mundo de extremismo sonoro y caos ideológico, Child ofreció otra ruta: componer desde las sombras con precisión quirúrgica y obscuridad absoluta.